Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Sin Maquillaje con Mary Vaca? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa. Hoy queremos hacer zoom en la política exterior boliviana y referirnos también a las embajadas y consulados acéfalos desde hace más de 5 meses, ¿no? Porque ese es el tiempo que lleva ya el nuevo gobierno. El presidente Rodrigo Paz ha resumido su política exterior en una frase: el mundo a Bolivia y Bolivia al mundo. Y en ese marco ha realizado viajes, por ejemplo, a Paraguay, a Panamá, a Estados Unidos, a Chile, a Brasil, y además se anuncia una gira por Europa. Sin embargo, hasta ahora les decía que cargos importantes en el servicio exterior se mantienen acéfalos, ya sea por problemas administrativos, ya sea por falta de mayorías, no lo sabemos. Hoy queremos explorar ese tema a profundidad y estamos en este momento aquí en el estudio en compañía de Windsor Hernani. Windsor es economista y además diplomático. Bienvenido, Windsor. Buenos días. Gracias, Mary. Muy buenos días. Un saludo cordial y es un gusto estar aquí en tu estudio. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué te dice esta tardanza en el nombramiento de los cargos del servicio exterior, particularmente en las embajadas? Bueno, ha causado sorpresa, yo creo, y hay un poco de preocupación, porque ni duda cabe que la política exterior tiene el mecanismo que es esencial para cumplir los objetivos y son las representaciones diplomáticas. Y en ese marco los embajadores juegan un papel crucial. Si nosotros comparamos, digamos, con un poco que ocurrió recientemente con el presidente Kast creo que el día de ayer acaba de cumplir un mes en funciones y, por ejemplo, ya hizo su primera visita oficial a la Argentina y ya lo hizo con un embajador designado y aceptado por la Argentina. Eso demuestra, por ejemplo, primero que las relaciones están muy estrechas entre ambos países y que, por supuesto, le está poniendo mucho énfasis a la designación de las autoridades. Luego estaba escuchando que ya tiene designados a muchos de sus representantes, alrededor de 10, 5, y eso, por ejemplo, comparativamente que el presidente Rodrigo ya lleva 5 meses, pues causa la atención. ¿Cuáles podrían ser los problemas, Mary? Bueno, en realidad ya el canciller lo ha anunciado, hay restricciones presupuestarias, hay una deuda que estamos arrastrando. Pero creo que las autoridades están para solucionar esos problemas administrativos y por lo menos podríamos avanzar en las nominaciones. Hasta ahora no se conocen nombres, ¿no es cierto? Y hay que tomar en cuenta que en el caso, por ejemplo, boliviano, estas designaciones tienen que ir a aprobación del Senado. Entonces, yo creo que es necesario ponerle una actitud más diligente a este tema. Claro, y en el Senado además podría haber una pulseta política también, tomando en cuenta que las bancadas están dispersas, difuminadas. Pareciera que no existiría una línea, una jefatura a la que respondan los parlamentarios y en este caso el Senado, ¿no? Sí, yo creo que el tema de los embajadores va a pasar por quiénes van a ser las nominaciones, ¿no? En otros países, por ejemplo, en el caso, estamos hablando de Chile, por ejemplo, hay una polémica porque muchos de los embajadores que está designando Kast provienen del ámbito político y entonces ahí hay fuertes cuestionamientos. En el caso del Brasil, por ejemplo, las nominaciones no son polémicas porque en la mayoría de los casos son gente que proviene de la carrera diplomática. Entonces yo creo que a ese va a ser un poco, digamos, el debate que se va a abrir en el caso boliviano. ¿Quiénes van a ser nominados? Yo diría que si ya en la campaña que se ha realizado en el caso de nuestras elecciones, había un consenso, creo, entre todos los candidatos y más entre los dos que han ido a la segunda vuelta, que es Tuto Quiroga y Rodrigo Paz, de que había la necesidad de institucionalizar el servicio. Entonces, si cumplimos esas promesas, ¿no es cierto?, y vamos a designar en las embajadas personal que tiene alguna experiencia o mucha experiencia en el servicio exterior, yo diría que no va a haber muchos problemas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un consenso hasta en la opinión pública de que es necesario fortalecer el tema de las relaciones internacionales. Si las nominaciones van a pasar por, digamos, pagos políticos o algunas amistades que se quieren hacer en el servicio exterior, creo que ahí se va a abrir la polémica
y por supuesto esas nominaciones pueden demorar. Uy, historias de esas conocemos, ¿no? En el gobierno del MAS, pero también en el pasado, cuando las embajadas, consulados se han usado pues para pagar favores o para mandar al exilio dorado a algunos políticos bolivianos, ¿no? Vamos a ir hablando sobre la necesidad de la institucionalización del servicio exterior poco a poco, pero quisiera que te conozcamos un poquito más, Windsor. Te conocemos a ti como un columnista, estudioso del tema del servicio exterior, docente, pero cuéntanos un poquito más sobre tu carrera en el servicio exterior, en la Cancillería. A ver, yo soy de profesión economista, hice una maestría en Relaciones Económicas Internacionales y luego hice la Academia Diplomática. Estamos hablando más o menos del 95 que ingresé al servicio exterior. Estuve tanto en el servicio central, aquí en la Cancillería, como en el servicio exterior. Y estuve en 2 oportunidades, estuve fuera del servicio, principalmente en la representación del Brasil. Luego tengo una carrera docente, es mi pasión, ¿no? Y he estado docente en la Universidad Católica, he estado en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Universidad Andina, en la Escuela Militar de Ingeniería, varias universidades, tanto a nivel licenciatura como maestría. Y bueno, también he estado en los institutos militares, en la Escuela de Comando y Estado Mayor Naval. Estuve en la Escuela de Altos Estudios Nacionales. Luego de salir de la Cancillería, fui convocado a Diremar, estuve trabajando en el tema de Diremar. Dejé Diremar por una cuestión personal, hice una renuncia. Y luego fui a trabajar al sector defensa, justamente en los acuerdos internacionales en materia de seguridad y defensa. Y eso me permitió a mí tener, digamos, ambas visiones, ¿no? Tener la visión desde la Cancillería, como trabajar en un área que es muy importante, que es la seguridad y la defensa, trabajando también en relaciones internacionales. Pero además desde el punto de vista económico, ¿no? Porque claro, normalmente uno cree que los políticos o los diplomáticos o son abogados o son pues, cientistas políticos, en fin. Bueno, a propósito de abogados, estamos en comunicación con un diplomático abogado. Se trata de Álvaro del Pozo. Bienvenido, Álvaro, buenos días, gracias por estar con nosotros. Mary, ¿cómo estás? Está el micrófono apagado, creo, Álvaro, no te estamos escuchando. Ahora hola, sí, a hola, ver. ¿me escuchan ahora? Ahora sí, perfecto, adelante. Bueno, Mary, te saludaba y un placer compartir este programa tuyo que está generando cada día más expectativas. Por lo tanto, es un placer y un honor ser parte de tus invitados. Saludo a Windsor, a quien conozco por la carrera, por supuesto. Le expreso mi saludo, mi respeto y nada, dispuesto a compartir contigo este tema que has señalado para el programa de hoy. Bueno, pues aprovecharemos también de conocerte un poquito. Sabemos que tu trabajo diplomático ha estado enfocado básicamente en España. ¿Estamos en lo correcto? Sí, bueno, he estado 3 veces destinado en el exterior, la primera vez en Viena, Austria, y 2 veces en Madrid, frente al gobierno de España. Por lo tanto, evidentemente en España he tenido 2 gestiones, y creo que mi carrera también al igual que Windsor, se ha ido en este último tiempo a la docencia, que también se convierte en una pasión. Por lo tanto, creo que he estado en ese ámbito de la diplomacia, después de haber hecho la Academia Diplomática, por supuesto, Derecho y otros estudios, para tratar de servir al país desde la diplomacia. Hoy lo hago desde las aulas universitarias. Muy bien, Álvaro, estábamos aquí conversando antes de que te saludáramos sobre la tardanza en las designaciones en el servicio exterior, particularmente en las embajadas. ¿Qué te dice a ti esa tardanza? ¿Es normal? ¿Es anormal? ¿Qué sabes del tema? Yo creo que la tardanza al principio se ha debido seguramente a cierto desconocimiento de algunos temas administrativos. Se escuchó que una de las justificaciones para no proceder, al retiro de los embajadores que provenían del anterior gobierno por un tema económico. A lo largo de la vida institucional en la Cancillería, nunca se ha cancelado, se ha pagado los gastos de retorno antes de que los diplomáticos retornen. Es decir, cuando tú recibes un cese de funciones, retornas al país y inicias un trámite de tus gastos de retorno. Entonces el gobierno americano, que ante la falta de recursos,
no se podía destituir a los embajadores. Pero sin embargo, ha hecho que siempre se pague posteriormente a los diplomáticos que retornan. Por lo tanto, creo que ahí se ha perdido el tiempo y han venido ejerciendo todavía funciones por un lapso de 2 o 3 meses, diplomáticos que representaban al gobierno del señor Arce y en ningún caso diplomáticos de carrera. Si hubieran sido diplomáticos de carrera se podía justificar su permanencia, pero en este caso, y como se ha dicho en el último tiempo, se ha convertido el servicio exterior como un espacio de prebenda, de satisfacción, de resarcimiento de favores, etcétera. Por lo tanto, la mayoría eran políticos, pero entiendo que hoy ya se han cesado a todos los embajadores que representaban al gobierno de Arce y creo que ya se debería empezar o se debería iniciar el nombramiento por lo menos en las embajadas importantes donde se tienen que establecer relaciones estratégicas. Sí, mira, yo estaba leyendo una declaración del presidente de la Comisión de Política Exterior hecha hace un par de días, porque hubo en el marco de una reunión que hubo entre asambleístas y funcionarios de la Cancillería, entre ellos el propio canciller, y este presidente de la Comisión de Política Exterior dijo que los nombramientos de embajadores se realizarían en las próximas 2 semanas o hasta fin de mes. Sin embargo, otras fuentes consultadas por nosotros nos indican que la situación todavía es compleja, que sigue faltando el dinero para pagarles a los funcionarios del exterior y que probablemente se tome un tiempo más estas designaciones. Por eso quiero preguntarte, Álvaro, ¿cuál es la complejidad y cuál es el problema para Bolivia el hecho de no tener embajadores designados cuando ya nos acercamos a terminar el primer semestre de la gestión? Mira, una embajada, cuando no tiene un embajador, sigue funcionando bajo el segundo al mando, asume la jefatura de la misión. Sin embargo, esto se convierte de alguna manera en una traba para poder establecer lazos y dinámicas comunicacionales con el país donde te toca servir, porque una cosa es ser un primer secretario que está a cargo de la embajada y otra cosa es ser el embajador designado. Por lo tanto, ¿qué es lo que obstaculiza en esta idea de Bolivia para el mundo para Bolivia? Al no tener embajadores, estamos de alguna manera no realizando esa labor de proyectar, no realizando la labor de generar convenios, una estrategia país. Es decir, necesitamos un embajador que lleve consigo sus instrucciones y pueda de alguna manera aplicar estas en este nuevo relacionamiento. No estamos haciendo eso, más allá que las embajadas pueden seguir funcionando. La presencia de un embajador es la más alta representación de un Estado y en ese sentido el gobierno del Estado receptor atiende pues obviamente con la prioridad que manda la presencia de un embajador. Por lo tanto, la presencia de funcionarios de segundo mano o de tercer nivel no puede facilitar la comunicación. No se pueden comunicar con viceministros, no se pueden comunicar con los ministros, con el canciller menos. Por lo tanto, creo que es necesario agilizar. Comparto contigo que de alguna manera ese procedimiento que nosotros tenemos, incluso constitucional, ya que es la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, la que dé el visto bueno a los nombramientos, puede ser un factor que incluso pueda generar más tardanza, porque, bien lo decía Windsor, va a depender el tipo de nombramiento que se pretende dar a las embajadas. En el caso que sean políticos, eso puede generar de alguna manera también mayor distancia en los acuerdos, es decir, que no va a ser fácil que hoy que la política está de alguna manera fragmentada, no hay unas cabezas de oposición claras, no hay líneas claras en la oposición, no hay acuerdos que se puedan generar para este tipo de designaciones o aprobación de las designaciones. Por lo tanto, puede ser un factor político que también genere más adelante, cuando ya se presenten los nombres, que pueda generar más tardanza. Esperemos que no sea así y que los nombramientos tengan un equilibrio. Estoy convencido también que es posible que el presidente o cualquier presidente, no hablo necesariamente del presidente Paz, pueda nombrar de embajadores algunos políticos,
pero está claro por ejemplos que tenemos en nuestro propio barrio, es decir, Latinoamérica, que solo una carrera diplomática absolutamente profesional puede dar mejores resultados. Está el Perú, está Brasil, que son ejemplos de dos visiones diferentes. El Brasil, desde esa visión casi imperial de siempre, ha generado una carrera diplomática digna de respeto en todo el mundo. El Perú, que es nuestro vecino más próximo, nuestro vecino más parecido, vamos a decir, con quien hemos compartido historia, tiene una carrera diplomática de lujo. Por lo tanto, creo que hay que mirar al barrio y nos hemos convertido en el único país que no ha asumido históricamente la necesidad de crear una carrera diplomática totalmente institucionalizada. Se ha manejado históricamente como el espacio para estos favores, prebendas, etcétera. Creo que es un buen momento para cambiar esa dinámica y regalarle al país en sus 200 años de existencia un servicio diplomático que esté a la altura de proyectar nuestro país en el mundo, justamente bajo la idea de Bolivia al mundo, el mundo para Bolivia. Entiendo la necesidad de algunos embajadores políticos, lo repito, Mary, pero es mucho más necesario estructurar una carrera diplomática que le sirva al Estado los próximos 200 o 400 años. Que así sea, pero ¿de qué estamos hablando? Vamos a mostrarles una lámina donde podemos ver cuáles son las embajadas que tiene Bolivia. Veamos, a ver, tenemos aquí en América, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Canadá, Estados Unidos. En Europa tenemos en Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Gran Bretaña, Italia, Vaticano, Países Bajos, Suecia, Turquía. Asia tenemos Rusia, Japón, China, Corea, India, Irán. Estamos hablando de 32 embajadas donde tendría 32, además una más en África, en Egipto, la número 33. 33 embajadas en países, pero además son 4 servicios diplomáticos en organismos internacionales, en la OEA, en Naciones Unidas, en la UNESCO y también en Naciones Unidas, pero en Ginebra. Son 37 altos cargos, podríamos decir, Windsor. Álvaro nos daba su percepción de cómo debería ser el perfil de un embajador. ¿Qué nos podrías aportar respecto a eso? Bueno, primero un saludo cordial a Álvaro, un gusto estar con él. A ver, si nosotros tenemos 34 embajadas y 3 representaciones permanentes, ¿no? La de la representación en Ginebra, que es en derechos humanos, la maneja nuestra embajada en Ginebra, justamente, entonces somos 37 embajadas. A ver, yo diría que lo primero es, indudablemente estamos en una economía austera y hay que ponerle soluciones, hay que enfrentar el problema. Y creo que, si vale el término, hay que aplicar pues una diplomacia también de guerra, ¿no? Y hay que hacer una reestructuración primero del servicio exterior. Yo en algún momento había escrito un artículo que en este momento, por ejemplo, sin afectar las relaciones diplomáticas, hay que reformular el servicio. Por ejemplo, creo que hay representaciones como Panamá con Costa Rica, que una de ellas bien podría asumir la concurrencia, ¿no? Igual tenemos una representación en UNESCO, por ejemplo, que podría asumir nuestra representación que está en París, Francia. Entonces, ese creo que es un primer paso que ya se debió haber dado. O sea, reducir el sin que vas a afectar, porque, mira, imagínate, Mary, nosotros hemos tenido, si no me equivoco, Suecia es un país que estaba aquí con una representación permanente y se está retirando sin que implique eso, que está quitando la cooperación ni se está reduciendo las relaciones que tenemos con ese país. Simplemente las van a atender desde Lima, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen restricciones presupuestarias. Nuestro caso es el mismo. Nosotros estamos con restricciones presupuestarias y ya deberíamos hacer una reformulación del servicio exterior. Entiendo, por ejemplo, por algunas estadísticas que he estado viendo y algunas consultas con algunos colegas que han estado en el servicio administrativo, el servicio exterior, dado que nosotros teníamos mucho dinero en esos momentos, ha crecido demasiado, tanto aquí en el servicio central como en el servicio exterior. Entonces, justamente las crisis son oportunidades de reforma.
Y ese es un poco lo que estamos viendo. Igual es el tema que deberíamos analizarlo y que es bueno tomarlo en cuenta, es el caso de los consulados. La pasada semana ha habido quejas, ¿no? Inclusive por parte de diputados, de que los consulados, hay quejas por parte de nuestros consulados, porque no están teniendo la atención que se merecen. Igual en el caso de los consulados habría que ver cuántos consulados tenemos. Entiendo que, por ejemplo, en Buenos Aires tenemos 15 consulados. ¿Existe alguna proximidad entre los consulados? Y bueno, dado que tenemos restricciones presupuestarias, también teníamos que avanzar en esas reformas. Entonces, hay que priorizar. Creo que el tema que menciona Álvaro, por ejemplo, tenemos que saber cuáles son nuestros objetivos. Bueno, a mi juicio, por ejemplo, ahora la diplomacia tiene que volverse la diplomacia económica. Necesitamos aportar nosotros a superar la crisis. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, nuestra embajada en Estados Unidos es vital. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos nuestras relaciones que tenemos que tenerlas con los Estados Unidos, sino que en Washington están los principales organismos internacionales. Está el BID, está el Banco Mundial, y entonces hay que tener una presencia importante ahí. Probablemente, digamos, no necesitamos nosotros tener una representación muy fuerte en este momento, digamos, en Venezuela, ¿no es cierto? Las relaciones están congeladas, no sabemos cómo va a ocurrir, cómo va a prosperar el caso venezolano, y nosotros podríamos ahí tener esas restricciones. Creo que hace falta ese diseño, esa estrategia, ¿no es cierto?, de cómo vamos a encarar nuestras relaciones internacionales a través de los medios que son los diplomáticos. Y para eso también tenemos que saber cuáles son nuestros objetivos prioritarios, cuáles son las áreas prioritarias y cuáles van a ser nuestras representaciones prioritarias. Me parece muy interesante ese tema de la diplomacia económica. Se lo voy a preguntar también a Álvaro, cómo debería ser la diplomacia boliviana ahora, cuál debería ser su eje, su leitmotiv o como le queramos llamar. Pero antes quiero preguntarle, ¿cómo se hace un diplomático? Es decir, ¿qué estudian? ¿Dónde estudian? ¿Cuánto tiempo estudian? Porque siempre decimos, queremos diplomáticos, no queremos políticos, pero ¿quiénes son los diplomáticos? ¿Cómo se forman en Bolivia? Bueno, Mary, yo tengo el privilegio de haber sido formado en la Academia Diplomática y en la Universidad Mayor de San Andrés. Mira, en mi época, que era la quinta promoción, se establecieron 5 semestres para poder salir de la Academia Diplomática, 2 años y medio de estudio, donde he tenido docentes de lujo. Solo te voy a mencionar la parte de historia. Hemos tenido en ese momento, y las otras promociones lo propio, profesores como doña Teresa Gisbert de Mesa, el propio José de Mesa, Carlos Mesa, donde tú te puedes dar cuenta el nivel de docentes que se tuvo en todas las áreas, don Gustavo Medeiros en el área internacional, es decir, Flavio Machicado. Podría nombrarte muchísimos. Hubo una apuesta de verdad de formar profesionales en el área diplomática. Entiendo que mucha gente cree o entiende que la diplomacia es un espacio donde se va a cócteles, etcétera, y del champán y del vino, etcétera. Hay una formación especializada. Tenemos que aprender, por supuesto, derecho diplomático, derecho internacional público, es decir, derecho consular, además de los elementos básicos de economía, historia, geografía, etcétera. Por lo tanto, hay una formación multidisciplinaria que convierte en un profesional de cualquier área, porque en esa época se abrieron las puertas. Tú decías en alguna parte del programa, estábamos acostumbrados a diplomáticos o abogados o cientistas políticos. Se abrió a comunicadores sociales, economistas, administradores de empresas, etcétera. Porque obviamente uno puede tener una mirada desde su primera carrera, pero la diplomacia fortalece conceptos específicos para poder ejecutar una política exterior con idoneidad. Hablar un idioma se ha perdido, no hemos exigido más. Te diría que hasta la promoción número 12, la formación de profesionales ha sido de lujo. Y no lo digo desde la perspectiva personal ni individualista. Te puedo mencionar a Andrés Guzmán, a Gramont, que son Fernández, de la última promoción, jóvenes también profesionales diplomáticos.
Cuando llega el MAS, obviamente le da un tinte mucho más ideologizado a esa formación de diplomáticos, pero hasta la promoción 12 y subsiguientes, vamos a decir, con ese digamos, con ese detalle que se ideologizó mucho, existen funcionarios de carrera que han sido formados para justamente desarrollar la labor de ejecutar una política exterior en el exterior y adentro de Bolivia, es decir, del órgano central, manejar lo consular. Lo consular es una relación directa con el ciudadano, porque nosotros hay que entender que la institución consular es trasladar una parte de la administración pública de un Estado en el territorio de otro para acercar al ciudadano justamente la administración de ese Estado, es decir, que estos ciudadanos no queden desamparados, desprotegidos. El tema consular es vital. Por lo tanto, se tiene que tener conocimiento de todo lo que implica el manejar los documentos que ofrece Bolivia, pasaportes, certificados, hacemos de oficiales de registro civil, hacemos funciones de notarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es simplemente tener la amistad, el compadrerío o la militancia política para poder ejercer cargos en el servicio exterior. Esa es la formación, además de tener una carrera universitaria. Creo que esa ha sido la formación y se debería, por supuesto, retornar a esa formación para tener profesionales sólidos a la hora de ejecutar nuestra política exterior. Bueno, Windsor, pero ¿qué ha pasado en los últimos 20 años? Es decir, Álvaro nos está hablando de una academia diplomática en la bueno, primero que en la carrera y luego una academia diplomática en la que se formaban los diplomáticos. ¿Qué pasó en los últimos 20 años con la formación de los diplomáticos? Yo un añadido haría a lo que menciona Álvaro. El perfil de los diplomáticos es común en todas las academias diplomáticas del mundo. Si nosotros rehusamos el pensum que tiene Brasil como que lo tiene el Perú, vamos a encontrar similitudes claras. Solamente las materias diferentes son las que son inherentes a la historia diplomática de Bolivia, por ejemplo, a la historia, a la geografía que tienen que ver con el país. Pero en realidad, ¿cuál es el perfil? El perfil se rescata, en lo esencial, profesionales del área de las ciencias sociales, y se les da una formación multidisciplinaria, es decir, los abogados tienen que aprender economía internacional, los economistas tienen que aprender derecho internacional privado, para que ambos tengan, digamos, una misma formación que ya en el servicio exterior les permita afrontar problemas tanto económicos, políticos, ahora pueden ser medioambientales. ¿Por qué? Porque es bien simple, es decir, cuando, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, cuando terminó el año pasado, por ejemplo, hubo la conferencia de la COP de Medio Ambiente. Entonces, ¿quiénes representan? Representan las embajadas. ¿Y qué van a tratar? Van a tratar temas medioambientales. Claro. Después hubo la cumbre del Mercosur, y es una cumbre esencialmente económica. ¿Quiénes asisten? Las embajadas, y tienen que tener las competencias como para tratar los temas económicos. Y luego estamos buscando un acuerdo en materia de cooperación policial y en seguridad y defensa, y tenemos que tratar los temas en esta materia. Entonces, es esa la razón por la cual los funcionarios diplomáticos de todo el mundo reciben esta formación en la Academia Diplomática multidisciplinaria. Porque, por supuesto, los países grandes como Estados Unidos o China van a mandar delegaciones, pero esa no es nuestra realidad. En nuestra realidad, que somos países pequeños, el embajador se bate. Tiene que batirse, esa es la palabra, claro. ¿No es cierto? Tiene que batirse en todos los temas que les toque, que digamos les toque enfrentar. Y además tiene que tener, porque la diplomacia no solamente es una ciencia que hay que tener estas competencias, sino es un arte, ¿no? Y entonces ahí comienzan a tener algunas aptitudes personales que por supuesto tienen teoría, pero se van formando en la práctica. Ejemplo, la negociación, ¿no es cierto? Entonces, por eso es, además, digamos, de tener esta formación multidisciplinaria, es muy importante tener la experiencia. ¿Ya? Entonces, y la experiencia se la da a lo largo de los años. Y la rotación en el servicio exterior es también vital para que tú tengas esa visión multidisciplinaria y puedas tener, digamos, la visión de cómo se comporta la diplomacia asiática con la diplomacia europea. Entonces, además de tener esta formación, la experiencia es muy importante. Por eso, por ejemplo,
entre las diplomacias más competentes, tú no vas a encontrar un joven de 25 años, por más formado que esté Claro. en Harvard, o de 30 años que venga con doctorados en relaciones internacionales, ejerciendo una función de embajador, ¿no es cierto? Los embajadores, las canas pintan, y eso es, ¿no? Las Eso es canas sinónimo de experiencia, es decir, ¿no? Y nosotros podemos revisar digamos, los embajadores que tenemos aquí, podemos agarrar el currículum del embajador que está aquí en nuestra representación en Brasil, veamos cuántas representaciones tiene, cuántos son los años de experiencia. Yo diría que están por los 30 años en las espaldas. Igual el cónsul aquí, que representa aquí nos está representando en Chile, que está representando, y así, digamos, esa es la gran virtud de las carreras diplomáticas. ¿Por qué? Esa sería la experiencia. ¿Por qué? Porque son cuestiones de Estado, es decir, no estamos tratando temas que son muy sensibles y que merecen ser tratados con la mayor competencia y con la mayor profesionalidad. ¿Qué ha pasado estos últimos 20 años? Bueno, primero se ha deformado el pensum de la Academia Diplomática, ¿no? Se han incorporado materias que tienen que ver con cuestiones indígenas, que podrían ser buenos para incorporarlos, para darle ese sesgo que probablemente ha sido, digamos, olvidado en las anteriores promociones, pero se llegaron, digamos, a deformar algunas disciplinas que son esenciales. ¿Cuáles son las áreas esenciales? Derecho internacional, economía internacional, política internacional. Y entonces, y además, digamos, la calidad de los docentes, es decir, había que tener el compromiso político para ser docente de la Academia Diplomática, ¿no? Entonces ahí se ha comenzado a deformar, cuando, como mencionó bien Álvaro, digamos, en el caso de las promociones anteriores se buscaba mucho la competencia independientemente de la ideología que digamos, la persona tenga. No vale la pena, ya Álvaro ha mencionado algunos hombres, pero eran hombres de mucha jerarquía y además de mucha competencia y experiencia en el tema de la diplomacia. Y además, digamos, ni inclusive esta gente que ha estudiado en la Academia Diplomática Plurinacional no ha tenido la oportunidad para ejercer las funciones ni dentro del Servicio Central ni fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque los cargos han sido definitivamente afinidades políticas, ¿no es cierto?, que han deformado totalmente el servicio exterior, y bueno, con las consecuencias que hemos tenido para la imagen país. Entiendo. Bueno, ahora sí vamos al fondo del asunto, es decir, al qué. Windsor nos hablaba de una diplomacia económica. Álvaro, ¿estarías de acuerdo que ese tiene que ser el rumbo que tienen que tomar las relaciones internacionales bolivianas ahora? ¿Cuál sería la diferencia principal con la política exterior de la época del MAS? Bueno, con la política exterior del MAS tendría que haber, o estamos obligados a que sea totalmente diferente. En la política del MAS, la política exterior se tradujo en la diplomacia de los pueblos, que fue un eslogan que no generó realmente una política exterior. En su primer mandato, Evo Morales se codeaba con grandes presidentes, autoridades de muchos países, tenía esa aura de ser el primer presidente indígena, y eso le abrieron muchas puertas en el contexto internacional. Pero lamentablemente detrás de esa fotografía con Angela Merkel, por decirte algo, no había una política exterior, no había algo que pueda generar alianzas y dinámicas de cooperación con los países. Ya a partir del segundo mandato, donde todo se tergiversa, etcétera, etcétera, esa política exterior queda simplemente para el eslogan, para hablar de descolonización de los pueblos, etcétera, convirtiendo a los movimientos sociales en sujetos del derecho internacional. Una aberración, porque obviamente no hay cabida para eso. El Estado boliviano debe representar, y representa a partir de su diplomacia, a todo el Estado. No representa una parte, sino a todo el Estado. Por lo tanto, hubo muchos errores y creo muchas equivocaciones en la política exterior del MAS, y se tuvo la oportunidad de generar a partir de una visión ideológica una carrera diplomática también. Tenían el legítimo derecho de decir, bueno, hasta aquí hemos tenido una diplomacia que no nos convence, vamos a crear otra. Pues no lo hicieron. Se siguió formando diplomáticos, decía yo, con un contenido más ideológico, pero llega el señor Arce,
y de un plumazo retira incluso aquellos jóvenes diplomáticos que se habían formado a partir de la diplomacia de la promoción número 13. Por lo tanto, esa fue la política exterior. Tú bien decías, Mary, diplomacia económica. Yo soy de los que cree que tiene que haber un equilibrio. No es la primera vez que se habla o se trata de etiquetar a la diplomacia desde la esfera de lo económico. Entiendo que es fundamental, pero también tenemos que ser realistas. Bolivia necesita, a partir de una falta de proyección internacional de casi 200 años de existencia, de relaciones estratégicas. Y esas relaciones estratégicas no solo pasan por lo económico, sino por alianzas de carácter político estatales, es decir, no alianzas de gobiernos. Alianzas como que pueden discrepar, pero que son alianzas que son casi indestructibles. Hablo, por ejemplo, de una alianza de Estados Unidos con Gran Bretaña. Han sido incluso colonia de Gran Bretaña, pero tienen una alianza estratégica. Pueden disentir en elementos de la guerra con Irán, etcétera, pero son alianzas que permiten avisorar socios estables. Y creo que Bolivia tiene que construir esas sociedades políticas estables desde la visión del Estado y no del gobierno de turno. Lo económico acompaña. Somos un país que tampoco tiene una cartera de productos que están esperando nuevos mercados. Es necesario, sí, promocionar esto, generar acuerdos económicos. Tenemos un momento en que se necesita financiamiento externo, se necesita, por supuesto, diplomáticos que puedan trabajar esas alianzas y conseguir resultados concretos en lo económico, atracción de inversiones, por supuesto. No quiero desmerecer, pero tenemos que tener un equilibrio porque lo económico va de la mano de lo político y viceversa. Por lo tanto, creo que el reto de la nueva política exterior es apuntar a lo económico a partir de la atracción de inversiones, apertura de mercados, pero también de empezar a desarrollar relaciones estratégicas con el Perú, con Brasil, etcétera, con vecinos, con la Argentina, que tengamos alianzas que sean tan fuertes que no importen los cambios de gobierno o ideología en los gobiernos de turno que vayan pasando. Por eso insisto que debe haber un equilibrio entre las alianzas políticas y las alianzas económicas. Muy bien, equilibrio entonces, pero a propósito de la economía, quiero mostrarles una lámina que exhibe más o menos cuáles son nuestras relaciones comerciales más importantes. Veamos, por favor, exportaciones bolivianas. A China van casi el 20% de nuestras exportaciones. En realidad, China tendría que ser nuestro principal socio comercial, pero ahí no sé si habrá, por ejemplo, alianza política. Eso vamos a preguntarle a Windsor Hernani ahora. A Brasil van el 12.81% de nuestras exportaciones, a India el 8.52%, a Japón el 7.66% y a Perú el 6.03%. Hay más, obviamente, países, pero me parece que con esos estamos bien. Las importaciones bolivianas vienen de China el 24.03%, otra vez China encabezando la lista, Brasil en segundo lugar 14.17%, Argentina 8.28%, Chile 7.70%, Perú 7.51%. Como podemos ver, Estados Unidos, por ejemplo, ni aparece, digamos, en el cuadro de nuestras relaciones comerciales, pero sí aparece en primer lugar China. Entonces, Windsor, según la lógica, ¿qué indica esto? Que deberíamos llevarnos bien con China y no solamente con Estados Unidos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero, si hay algo que ha dejado los 20 años anteriores ha sido el relacionamiento que hemos tenido con China, ¿no? Y creo que en lo económico China ha capturado todo el mercado sudamericano, con excepción de Colombia y Venezuela, si no me equivoco. El mayor socio comercial de todos los países sudamericanos es China, entonces la presencia es importante de este país. A ello tenemos que adicionar el tema de las inversiones. China le ha apostado mucho a las inversiones, principalmente en materia de infraestructura. Más allá, después ya veremos si esas inversiones han dado frutos en algunos países, en otros no, ¿no? Ya fue una cuestión de naturaleza interna. Pero la conclusión es que China, en el caso sudamericano, tiene una presencia muy importante, que va a ser muy difícil desligarse porque
En el caso, digamos, de la economía, eso tiende a tener lazos muy fuertes, ¿no? Que van más allá de definiciones políticas. Aquí hay lazos empresariales. Y entonces, por más que el gobierno quiera, no creo que quiera, pero no vamos a poder desligarnos del tema de tener un relacionamiento con China. A esto yo quiero adicionar algo que es muy importante, que es el tema de los corredores bioceánicos. China le está apostando al corredor que va a ir entre Brasil a Chancay. Él es el principal, digamos, es el empresario, es el que está manejando los puertos a través de la empresa COSCO. Es el principal transportador porque mueve los mares y es el principal financiador. Nosotros necesitamos apostar. Entonces, por supuesto, necesitamos ahí, digamos, tener un relacionamiento muy importante con China. Vamos a poder, digamos, sustituir este relacionamiento que tenemos ahora con China en la práctica con nuestro relacionamiento con los Estados Unidos. No creo, ¿no? Va a ser muy difícil. Definitivamente la diplomacia aquí tiene que tener mucha estrategia, mucho expertise para poder lidiar con ambos países en un contexto internacional que es sumamente difícil. Hay que ser ¿no? un equilibrista. Hay que ser más que un equilibrista, yo diría, ¿no? Va a ser sumamente difícil. ¿Por qué? Porque están peleando por la hegemonía mundial, ¿no es cierto? Estamos hablando de un contexto sumamente complicado, donde ambos países no van a ceder mucho. ¿Qué es lo que Bolivia tiene, digamos, para bien o para mal, que se va a disputar? Es el tema del litio y las tierras raras, ¿no es cierto? Que ambos países quieren tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de producir y tener esta materia prima. Entonces, ¿cómo le va a hacer Bolivia? Justamente esa va a ser la estrategia diplomática. En contraparte, tú apuntas muy bien, son las estadísticas, hemos perdido el mercado norteamericano, pero tenemos que tener la apuesta de conquistarlo, ¿no? Ya tenemos experiencia porque teníamos unas importantes exportaciones a partir de lo que teníamos las concesiones arancelarias que teníamos con el ATPDA y tenemos que recobrar digamos, esa penetración que teníamos en el mercado norteamericano. ¿Cómo lo hacemos? Yo, por ejemplo, que apostaría a un acuerdo comercial como lo ha hecho recientemente Milei, es decir, pocos productos rápidamente como le gusta, digamos, al gobierno norteamericano de hacer la firma de órdenes ejecutivas y no apostamos a tratados que pueden durar en negociaciones 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces, por eso un poco yo no niego que, digamos, las relaciones no tienen que ser políticas, ¿no? Por supuesto tienen que ser políticas, pero la diplomacia tiene que mirar la realidad y moverse para solucionar los problemas que tenemos ahora. Y nuestro problema es esencialmente superar esta crisis de esta inflación que estamos atravesando. Ya tenemos el indicador del Banco Mundial que ha dicho no, nuestras perspectivas no son nada buenas y entonces la diplomacia tiene que buscar soluciones a esos temas. En conclusión, yo diría, sí, esa es la realidad, estos cuadros muestran la realidad, pero nosotros tenemos que buscar apertura de mercados y ahí creo que lo vecinal es muy importante y más allá de apostar a mercados que pueden estar muy lejanos y que la apuesta es un poco más a largo plazo. Quiero agradecer a don Carlos Sanier que nos acaba de escribir enviándonos un par de artículos sobre cómo deberían formarse los diplomáticos, entre ellos un artículo escrito por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y además otro de la Cancillería brasileña, que ya lo hemos dicho también en este programa, es un ejemplo de formación, una diplomacia muy profesional, ¿no? Bueno, gracias don Carlos Sanier por eso, vamos a leer esos artículos con atención y vamos a seguir aprendiendo sobre este tema. Quiero ir ahora con Álvaro del Pozo para preguntarle cómo se puede lograr ese equilibrio entre Estados Unidos y China. Sí, Álvaro, no sé si es que me estás escuchando, te preguntábamos, ¿cómo se puede lograr ese equilibrio entre Estados Unidos y China? Hay que mirar al Perú y creo que es el mejor ejemplo para tener buenas relaciones con Estados Unidos y la China. Se ha hablado de Chancay, la Unión del Pacífico, el Atlántico, Brasil y el Perú,
y por supuesto sería imposible pensar que hoy nos podemos desmarcar de esa realidad del contexto sudamericano. China ha penetrado en Latinoamérica los últimos 20 años de manera agresiva, para bien o para mal, pero está China dentro de la región. Se ha convertido en el primer socio comercial, en muchos países de Sudamérica en el primer inversor extranjero, por lo tanto China está presente. La diplomacia china hay que verla también mucho y aprender mucho si vemos el contexto mundial. Creo que China está dando lecciones sin decir una sola palabra, está dando lecciones de cómo debería actuar la diplomacia en estos casos. Por lo tanto, yo creo que es posible un equilibrio en una relación con Estados Unidos, que tenemos una relación casi natural por compartir el mismo hemisferio, y lo han dicho muy bien Windsor, teníamos una relación comercial que generaba ingresos a nuestro país importantes. No puedo recordar exactamente las cifras, pero aproximadamente en algún momento, en un buen momento, se llegó a exportar cerca de 2.000 millones. Hoy creo que se habla de 300 o 200 y pico, las cifras del 23 o 24. Por lo tanto, es un mercado que tiene potencialidades, no lo podemos despreciar. Por lo tanto, creo que es posible, y decía yo el Perú, y alguna vez lo he comentado, es el hijo querido de un divorcio, porque tiene buenas relaciones con Estados Unidos y con la China casi naturalmente por su vinculación y proyección al Pacífico. Y un elemento que es importante, obviamente, un país como el nuestro, hoy hablamos de diplomacia, solo sus capacidades institucionales y su fortaleza institucional puede permitir ciertos equilibrios. Es decir, si yo soy vulnerable a los condicionamientos y exigencias, por lo tanto no voy a poder tener equilibrio, voy a tener que someterme o alinearme a una sola línea. En la medida que yo sea fuerte institucionalmente como Estado, hablo de todo el Estado, vamos a poder tener cierta musculatura para poder generar estos equilibrios, de tener buenas relaciones con los Estados Unidos, buenas relaciones con la China y buenas relaciones con aquellas potencias emergentes que le están dando al mundo un nuevo escenario. Esta tensión que estamos viviendo es una reconfiguración del contexto global. Por lo tanto, creo que es posible ese equilibrio. Hoy hablamos solo de China y Estados Unidos, pero creo que el fortalecimiento del Estado es lo que nos puede permitir no tener sometimientos ni uno ni de otro lado. Y aprovecho este espacio también para darle un saludo a don Carlos Sanier, diplomático también con mucha experiencia y que ha generado muchos beneficios también para el país desde las funciones que ha ocupado. Así que siempre es un placer saber de él. Bueno, y yo quisiera que echemos una miradita al barrio, como le llaman ustedes a la región, y particularmente quiero que miremos la relación boliviano-chilena. Me inquieta demasiado esto de que queremos un nuevo ciclo en las relaciones boliviano-chilenas, pero de pronto lo primero que hace CAS es mandar militares a la frontera, levantar vallas físicas, cavar zanjas en la frontera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, me desconcierta más todavía que hace unos días, pocos días realmente, el comandante del ejército boliviano ha sido condecorado por el ejército chileno, algo que podía ser impensable antes, pero que ahora sucede. Windsor, ¿cuál es tu lectura de esa relación bipolar, diría yo, entre Bolivia y Chile? No, primero yo me sumo al saludo a Carlos Sanier, ¿no? Un gusto saber de él. Bueno, nuestra relación con Chile siempre ha sido difícil, ¿no? Históricamente no hemos tenido buenas relaciones. Creo que eso va más allá del tema marítimo. Yo lo primero que me gustaría notar es que Chile sabe lo que quiere. Y la pregunta habría que hacernos en contraparte. ¿Nosotros sabemos qué es lo que queremos con Chile? Porque eso es esencial para avanzar y tener un relacionamiento. ¿Qué pretendemos con Chile? ¿Pretendemos solucionar el tema del libre tránsito? ¿Pretendemos estrechar las relaciones comerciales, exportar más, tener un buen relacionamiento, como tú dices, con los ejércitos? ¿Pretendemos todo eso? No sé, me surge esa duda y creo que esa es la debilidad que hasta ahora yo noto en la Cancillería boliviana. Es que hasta ahora el tan anunciado, digamos, la construcción de una política exterior más de Estado no se ha concretado. Y entonces
pensamos que tengamos una amplitud de temas en la agenda y lo estamos haciendo bien. Mientras Chile, por ejemplo, me ha sorprendido, a dos semanas de asumir el mando, ya el canciller chileno ha ido a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y de Diputados y ha explicado cuáles son sus prioridades. ¿Cuál es su prioridad y cuál va a ser su prioridad con Bolivia? Es el tema de la seguridad. Entonces, ahí está su gran apuesta y, por supuesto, ya tiene inclusive cómo va a funcionar. Entiendo que en las próximas semanas se va a reunir con Bolivia para buscar mecanismos de cooperación en materia de seguridad. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Es la gran pregunta. Desde mi perspectiva, creo que hay que tener una visión, primero, de largo plazo. Hay que construir este tema de las confianzas. Creo que nosotros tenemos dos prioridades que son esenciales. Primero es el tema del gasoducto de Sica-Sica. Hay que revertir las operaciones de ese gasoducto. Tenemos serios problemas en el tema de los combustibles y ahí deberíamos apostar. Y el otro tema que debería ser una prioridad que tenemos, creo que somos comunes, es el tema de la cooperación fronteriza. Pero con ambas miradas, no solamente el tema migratorio, sino también el tema del contrabando, porque gran parte de los productos que llegan a Bolivia llegan pues por parte de Chile, ¿no es cierto? ¿De dónde? De Zona Franca, y transitan por territorio boliviano. Y hasta ahora, ya son años, no hemos podido solucionar esos temas, ¿no? Entonces creo que hay que tener una visión mucho más efectiva, es decir, en términos de tener objetivos claramente limitados y comenzar a tener una agenda que definitivamente nos permita avanzar y veremos en el camino si la tan ansiada, digamos, restitución de las relaciones diplomáticas. Que a mí me ha llamado la atención los últimos días ya en el plano coyuntural, es que el gobierno boliviano está hablando de que se ha dejado sin efecto un memorándum militar entre Bolivia e Irán. Y hay el debate de si ese memorándum era vinculante, no era vinculante, si teníamos obligaciones militares con Irán. ¿Cómo estás viendo tú este tema? Bueno, yo creo que hubo un mal manejo y además un tema ilegal, ¿no? Primero porque hay una ley de tratados, que es la ley 401, hubo una reforma constitucional y ahí se estableció que hay dos tipos de tratado, aquellos tipos de tratado que van al Congreso y hay otros tipos de tratado que solamente se aprueban a sola firma. Bueno, cuando en nuestra anterior constitución, cuando todos los tratados iban al Congreso, había un control constitucional, ¿no? Por parte de otro poder, entonces eso generaba, digamos, tener un poco más de saber qué se estaba haciendo un poco más en las relaciones internacionales. Ahora con esta forma de los tratados simplificados, digamos, se ha aprovechado para firmar algunos tratados que nadie sabe cuál es su contenido, ¿no? A pesar de que la ley establece que hay que publicarlos en la Gaceta Oficial. Ese fue el caso de este acuerdo de Irán, ¿no es cierto?, que Bolivia suscribió. Nadie supo cuál es el contenido, hasta ahora creo que no se sabe. El ministro de Defensa ha dicho que lo iba a pasar a un periodista, pero creo que no lo ha pasado. Que nos lo muestre, por favor, que nos lo muestre. Está con nosotros Álvaro también para preguntarle sobre estos dos temas coyunturales. Hemos hablado un poquito sobre Chile, esta relación, yo decía, bipolar que tenemos con ese país. Un rato estamos levantando vallas en la frontera y el otro rato repartiendo condecoraciones. Y el otro tema, el de Siria, así es que ahí te dejo la palabra, Álvaro. De Siria, de Irán, perdón, ¿por qué dije Siria? Adelante, Álvaro. Chile, Irán, sí. Bueno, con Chile creo que voy a recordar el título de un libro de don Walter Montenegro, Oportunidades Perdidas, que se concentraba en los fracasos y las oportunidades que tuvimos de hablar con Chile y darle solución al tema marítimo. Sin embargo, utilizo el título porque no quisiera que perdamos esta oportunidad, es decir, veo un escenario de oportunidad. Evidentemente, todavía no es un escenario de absoluta certidumbre. Podríamos considerar algunos elementos extraños de decisiones de último momento del presidente Kast sobre estas zanjas, etcétera. Sin embargo, yo he tratado de poner siempre paños fríos a esa última medida, porque entiendo que estamos en un momento histórico donde ambos presidentes, si bien no coinciden plenamente ideológicamente, hay una coincidencia que podría visorar un futuro de una relación bilateral mucho más
dinámica y efectiva. Me refiero a que tenemos temas absolutamente pendientes y solo una relación mucho más dinámica, con una perspectiva de mediano o largo plazo de restablecer relaciones diplomáticas, por ejemplo, las aguas del Silala, la efectividad y la plena vigencia del Tratado de 1904 en su artículo 6. Es decir, tenemos una serie de elementos, mayores puestos fronterizos, integrar los existentes, evitar burocracias que afectan a nuestro sector transporte, migración, control del delito transnacional. El silencio entre dos países solo hace ganancia a aquellos que utilizan nuestras fronteras con otros fines. Y el distanciamiento de dos pueblos, por supuesto, no le hace bien a nadie, y menos a Perú, a Bolivia y Chile. Creo que es un momento de oportunidad, que tenemos que ser cautelosos, por supuesto, pero que tenemos que avanzar hacia un posible futuro mejor en la relación con Chile. Creo que las condiciones están dadas de coyuntura y política. Ojalá también tengamos un nombramiento de un cónsul general en Santiago de Chile que tenga la experiencia y la experticia diplomática para llevar bajo sus espaldas este proceso que va a ser muy sensible y delicado. Por lo tanto, apuesto porque tengamos un futuro mejor en nuestra relación bilateral con Chile. Lo de Irán, yo hasta ahora tengo dudas si realmente fue un tratado, fue un memorándum de entendimiento, es decir, un acuerdo de buenas intenciones o de futuras intenciones. Como ha sido todo manejado en la oscuridad y el secretismo, no podríamos dar una opinión correcta. Evidentemente, si fuera un tratado simplificado, pues mucho daño le estamos haciendo al país justamente en materia militar o de defensa. La defensa es uno de las pirámides claves de un Estado, por lo tanto, esto no podría estar al margen del Congreso, que justamente bajo ese control de constitucionalidad hace que si el Ejecutivo afecta a los intereses de un país, sea el órgano legislativo quien los corrija. Por lo tanto, creo entender por alguna declaración de que ha sido un memorándum de entendimiento. No doy la última palabra, pero más allá de eso, nuestras alianzas en cualquier contexto, sea militar, de defensa, de comercio, tienen que ser transparentes. Ya con Wilson se hablaba de que no en 1919, 16, de que no puede haber tratados secretos entre estados. Por lo tanto, creo que tenemos que transparentar también la diplomacia, evaluar los resultados de nuestra diplomacia para que no se considera un gasto, sino una inversión. Muy bien, Álvaro, agradecida por haber contado contigo en este programa, muy amable. Gracias, Mary, un abrazo a Windsor y hasta cualquier momento, Mary, siempre es un placer conversar contigo. Claro, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también, Windsor, por haber venido hasta el estudio y habernos traído tus opiniones expertas sobre el tema. Gracias, Mary. Fue un placer conocer el estudio, estar contigo y compartir con Álvaro. Buen día. Bueno, me gustó mucho este programa porque tuvimos una visión económica y una visión política de las relaciones exteriores en este nuevo ciclo político. Les agradezco, amigas y amigos, por habernos seguido en un programa más. Enseguida viene Brújula Streaming con Diego Ayo y Alicia Guerrero. No se desprendan de Brújula Digital y de Sin Maquillaje con Mary Vaca. Nos vemos mañana. Chao, chao.